Para la honra y la gloria del Señor, deseamos considerar en esta tarde los capítulos 12 y 13 de la epístola a los romanos. Y nos va a sorprender el hecho que de alguna manera estos dos capítulos son coincidentes en el sentido de que temáticamente incluyen no solamente el mismo estilo de presentación, sino también el mismo contenido, y marcan una diferencia en relación al resto de los capítulos que hemos estado considerando hasta el presente. Hemos visto capítulos enteramente dedicados a conceptos doctrinales, históricos, proféticos. Este capítulo, a partir de hecho del capítulo 12 y el 13, y parcialmente también hasta la parte final de esta epístola, veremos que es una sección como mucho más práctica, didáctica, en el sentido que está relacionado directamente con cuestiones de nuestro diario vivir y que impactan nuestras relaciones humanas y también influyen directamente sobre las actitudes que nosotros asumimos hacia nuestro entorno y nuestros semejantes. Por lo tanto, sin más demora, vamos a proceder a analizar los capítulos 12 y 13 en combinación por relación temática, y con la ayuda del Señor deseamos exponer su palabra en esta tarde. Bien, de hecho lo hemos dividido en 7 secciones. Estas 7 secciones, todas ellas sin excepción, están agrupadas temáticamente, ya que genéricamente el capítulo 12 y 13 está hablando de los deberes cristianos, de las relaciones que básicamente mantenemos unos con otros, con las autoridades y también con Dios primeramente. Así que al analizar estos dos capítulos veremos que una primera sección con la última parte del capítulo 13 está relacionado con nuestra relación con Dios, la parte intermedia con nuestros semejantes, y la primera parte del capítulo 13 es nuestra relación con las autoridades. Así que es una triple perspectiva de deberes cristianos hacia Dios, nuestros semejantes y las autoridades, y a su vez clasificadas en 7 secciones significativas que acoplan una serie de atributos espirituales que nos deben ser propios. Así pues, pasemos a Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Y dentro de esta primera sección de deberes cristianos nos vamos a encontrar con el primer paso, que está relacionado con nuestra relación con Dios. Leámoslo. Así que, hermano, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, en el primer grupo de deberes cristianos es la correcta relación que debemos mantener con Dios. Y está genéricamente expuesta bajo el concepto culto racional. Si buscáramos sinónimos para estos dos términos, sería la forma de adoración comprensible, entendible y con nuestra mente. Sin embargo, el apóstol Pablo lo divide en 2 grandes secciones, que los conceptos en griego nos habla de soma y nos habla de psiquis. En otras palabras, es como lo encontramos traducido en nuestros respectivos idiomas como cuerpo y mente. Por lo tanto, estamos en el mundo enteramente físico por una parte, mientras que también se desenvuelve el elemento emocional, pensante y racional. Ahora, ¿cuál es la relación que debe existir en estos dos niveles
de percepción de la realidad. El primero, que es netamente físico y está relacionado con nuestro soma, con nuestra corporeidad, con nuestra fisicalidad. Tenemos un concepto que nos ayuda a entenderlo y se nos habla de sacrificio. De hecho, el término en griego corresponde al que tenemos en Hebreos en Levítico capítulo 1, que habla del sistema de los holocaustos. En la pluralidad de modalidades de sacrificios que el Señor estableció de acuerdo a las circunstancias, las situaciones y los individuos, el que era una presentación constante, común y siempre precedía a cualquier otro sacrificio era el holocausto. El holocausto era una ofrenda que se quemaba íntegramente y que se ofrecía en forma completa y que obviamente introducía la ofrenda que después podría presentarse. Podía ser de agradecimiento, de perdón, de expiación, de paz, de cumplimiento de voto, indistintamente cual fuera. Este era siempre un sacrificio de precedente. Así que, para que nosotros en una forma visual nos imaginemos el concepto de corporeidad que está aquí, se nos habla de que nuestra corporeidad, nuestra fisicalidad debe ser puesta sobre el altar y debe ser consumido en forma completa y absoluta. Pero está detallado en 3 conceptos muy importantes. Se nos dice que el sacrificio es vivo, es santo y es agradable delante de Dios. Así que ofrecer lo que somos materialmente, en nuestra propia constitución fisiológica, y ofrecérselo a Dios con una entrega total y absoluta es parte fundamental de nuestra relación con Dios. No es irrelevante nuestra corporeidad con nuestra capacidad pensante. Es paralela y es colateral a la misma, porque el segundo concepto nos habla de el entendimiento, dice esta versión. Hay otras que hablan de la mente. Y se nos dice que si por una parte el cuerpo debe ser ofrecido, que tiene que ver con nuestros instintos, pasiones, propensiones, por otra parte nuestra mente, nuestro modo de pensar, tiene que estar renovado y transformado. Basado también en otros 3 principios, en el bien, en la perfección y en aquello que es agradable de acuerdo a la voluntad de Dios. Realmente estos 2 versículos, el 1 y el 2, son una pieza de arte descriptiva del nuevo nacimiento, en el sentido de que incluye esa triple dimensión de nuestra transformación. Es decir, nuestro modelo, que es Cristo, es nuestro elemento referencial. Después tenemos nuestra corporeidad y por otra parte también nuestro mundo pensante y razonable. Y en ese sentido ambos deben ser ofrecidos a Dios y ambos deben ser transformados. Ese es el número 1 de nuestros deberes cristianos, que podríamos sintetizarlo en el término genérico de entrega. Vayamos al segundo grupo de deberes cristianos que encontramos en Romanos 12 y están agrupados una de estas secciones desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Y de nuevo aquí tenemos otra referencia al cuerpo, pero no estamos hablando del cuerpo en el sentido singular del término, relacionado estrictamente como un individuo. Estamos hablando del cuerpo como una corporeidad. Estamos hablando del cuerpo como el conjunto de la iglesia, ¿sí? Entonces, en Romanos 12 se usa este concepto cuerpo en singular, individualizable, y en plural, corporalizable. Ahora, cuando nosotros observamos nuestro cuerpo o el de cualquier otro, estamos constituidos por diversos miembros. Y cada uno de los miembros no se inmiscuye o no se entromete en la función de otros. Es decir, cada uno tiene una función
determinada y que con la mayor eficiencia trata de llevar a término. Bien, usando este concepto de fisiología, el apóstol Pablo, por inspiración, lo transfiere a la dinámica corporativa de la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros somos miembros de esa corporeidad que es el conjunto de la iglesia. ¿Y en qué consisten nuestros deberes cristianos? Consisten primeramente en el reconocimiento de los talentos, los dones, los objetivos por los cuales nosotros en una forma implícita e explícita debemos colaborar. Es nuestro segundo gran grupo. Sin embargo, no todos debemos hacer lo mismo, ni todos pretendemos ser iguales. O sea, la pluralidad dentro de la unidad del cuerpo está claramente descrita del 3 hasta el 8, así que cada uno es diferente, tiene una función y un fin a alcanzar. Veámoslo cómo está expuesto. Por ejemplo, se nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, estoy leyendo versículos 6 y 7, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Fíjense que es muy interesante porque se conecta el don con la función. Es decir, a veces nos podemos sentir complacidos por el hecho de haber identificado los talentos o los dones que poseemos. Sin embargo, aquí conecta todo el tiempo, sin excepción, un talento con una función putativa, es decir, con una acción específica. Y esto es muy importante porque se dice, el que tiene el de profecía lo hace de acuerdo a la medida de la fe. El de servicio debe promover, servir. El que enseña debe enseñar. El que exhorta debe hacerlo con un espíritu de exhortación. El que reparte o el que da o el que es generoso debe hacerlo con liberalidad. El que preside o el que tiene el don de liderazgo debe hacerlo con solicitud. El que tiene el don de la misericordia, la compasión, la caridad, debe desarrollar ese talento con alegría. No es irrelevante este grupo de deberes cristianos, porque podemos ser conscientes de nuestros talentos que gracias al Señor nos ha dado, y aquí nos dice es por gracia, pero no consiste únicamente en poseerlos e identificarlos. Es necesario establecerlos en funcionalidad. Es decir, a veces tenemos dones y los ejercitamos bajo presión, con desagrado e inclusive sin un deseo significativo de hacerlo. Eso es algo que no es aceptable delante de Dios. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Es decir, si poseemos un talento, debemos establecerlo en una forma funcional, pero debemos ser parte de ese don. No debe haber una extrapolación entre lo que nosotros somos y lo que es el don. Y la actitud ante el talento que el Señor nos ha dado debe ser proactivo. Y eso es muy importante, que entendamos el don, la función, dentro de la corporeidad, porque generalmente tenemos la tendencia a un individualismo aislante. Aquí se nos habla de una práctica, uso y implementación de los dones en sentido colaborativo, para el bien corporativo. Bien, vamos al tercer grupo de deberes cristianos. Y en este está especialmente dedicado al servicio al prójimo. Y se nos da toda una serie de descripciones
en los próximos versículos, de hecho casi hasta el final del capítulo 12, donde el apóstol Pablo usa la modalidad de proverbios. Es decir, son frases cortas, con pleno significado entre sí, o que tienen un elemento de yuxtaposición, en sentido contrario, pero son versículos breves, sentencias cortas, con significado muchas veces contrario entre sí, es decir, presenta lo opuesto. Veámoslo. Desde el versículo 9 hasta el versículo 14 se nos habla, el amor sea sin fingimiento. Esa es la primera parte. Segunda parte, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Primera parte del versículo 10. Segunda parte, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. El 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Segunda parte, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Segunda parte, practicando la hospitalidad. 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esta es una forma nueva que el apóstol Pablo usa en la epístola, que no la habíamos observado antes. Si se fijan, él practicaba uno de sus estilos fundamentales en la primera parte de la epístola. Está basada en preguntas. Él hace las preguntas, da la respuesta y reitera el pensamiento ampliándolo con preguntas y respuestas. Posteriormente son extensas narraciones históricas y proféticas y también alegorías como las que vimos, por ejemplo, del olivo. Ahora, en esta sección, se presenta este sistema de adagios o proverbios, que son muy significativos y que generalmente incluyen conceptos relacionados con actitudes, todos ellos en relación a nuestros semejantes. Por ejemplo, amor y bondad, honra y fraternidad, espiritualidad y servicio, gozo y constancia, compartir y la hospitalidad, amor y bondad. Es muy constante, el término que más permanece en el sentido relacionado con los deberes cristianos es el amor y la bondad. Y fíjense que es interesante que en ningún momento las declaraciones son condicionales. Es decir, tú harás el bien cuando te traten bien. En ningún momento es condicional. Las declaraciones son absolutas y determinantes. Por ejemplo, dice claramente, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Por ejemplo, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Son declaraciones absolutas. Esto es muy importante cuando nosotros hablamos de deberes cristianos, porque generalmente tenemos la tendencia a disculpar indiferencia, desidia, falta de interés, diciendo, bueno, es que los demás tampoco lo hacen, ¿por qué lo tengo que hacer yo? O ¿por qué siempre lo hago yo y nadie más hace nada más? O sea, todos esos elementos muy humanos, muy comunes, no forman parte de una mente transformada o de un cuerpo entregado físicamente a Dios. Puesto que aquí se nos habla todo el tiempo de la acción basada en principios, no en circunstancias, no en sentimientos, no en actitudes personales, bajo ninguna de estas situaciones. Por lo tanto, este tercer grupo de deberes cristianos están enmarcados en el concepto genérico de piedad. Pasemos al cuarto grupo. Y seguimos todavía en el capítulo 12 y desde los versículos 15 hasta el 21, donde se cierra el capítulo 12, sigue la misma dinámica argumentativa basada en contraposición y en principios y axiomas principales. Por ejemplo, gozaos con los que gozan,
llorad con los que lloran. Es el principio de la solidaridad. Debemos ser solidarios. Hay gente que está sufriendo, que está pasando dificultades, y nosotros decimos, bueno, pero eso es el problema de ellos. ¿Yo qué tengo que ver? Bien, de acuerdo a este versículo, nosotros debemos estar gozosos en situaciones gozosas, pero cuando estamos compartiendo con personas que sufren, que están realmente adoloridas, nosotros debemos ser solidarios, empáticos en esa situación, aunque no sea la nuestra, pero es parte de nuestro deber cristiano ser solidarios y empáticos. Versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Fíjense qué importante es esto. Especialmente la sociedad en la que vivió el apóstol Pablo era extremadamente jerárquica. Es decir, la sociedad de los patricios o la clase alta romana, los plebeyos, obviamente también libres, pero de segunda categoría, y después, bueno, pues los siervos y los esclavos. ¿Cómo te ibas a relacionar con personas que fueran o inferiores económicamente o socialmente o culturalmente? Aquí se nos dice asociándoos con los humildes. Hermanos, esto no es una cuestión opcional. Esto es una declaración de principios. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Estamos hablando de unidad con humildad. La unión está basada en la verdad y en el amor a Dios. No está basada en cuentas corrientes, en tarjetas de crédito, en formación académica o en profesiones altisonantes. Está basada en nuestra relación con Dios. Y eso debe ser el elemento unificante. Ningún otro más. No deben existir jerarquías. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si alguien nos hace mal, nosotros bajo ninguna circunstancia podemos devolver mal. Es un principio. Está claramente expuesto. No paguéis a nadie mal por mal. Está prohibido. Nosotros no podemos practicar el mal, inclusive si nos lo han hecho a nosotros. No está permitido. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, el bien es un principio, no es una opción. La práctica del mal debe ser eliminada de nuestra existencia. Si es posible, el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, y fíjense que este es interesante, y este es el único versículo que es condicional. Estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque aunque la actitud de pacificadores es una actitud interna, no puede ser impuesta hacia el exterior. Así que por nuestra parte, debemos hacer todo el esfuerzo que de nosotros depende para estar en paz. Después veremos en el capítulo 13 que con las autoridades ese es un elemento que viene a ser amplificado. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no revanchismo, no sentido de venganza. Tú me lo hiciste, tú me lo pagas. Ese no es un principio bíblico. El principio bíblico es no se paga mal por mal, ni tampoco se retiene el mal pensando cuándo se va a ejercer la venganza. Esos elementos deben estar totalmente fuera de lugar en nuestra propia vida y en nuestra actitud hacia los semejantes. Y continúa el versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí vuelve a ejemplificarse el principio de no paguéis a nadie mal por mal. Si alguien nos ha hecho mal, pero nos pide ayuda,
Es nuestro deber delante de Dios darle esa ayuda. Es nuestro deber. Uno le puede decir, pero yo me acuerdo de lo que me hizo, yo no le voy a hacer esto. ¿Por qué me pide favores con la forma que me ha denigrado por todo el mundo? Por ejemplo, ese tipo de comportamiento o de reflexión, decir yo no le ayudo porque esa persona me dañó a mí, es contrario a los deberes cristianos. Aquí se nos dice, si tu enemigo, es decir, alguien que está en tu contra, en una forma abierta y conocida, tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Tú estás haciendo el bien. El mal que ha hecho la otra persona no te corresponde a ti. Tú le haces el bien porque es tu deber delante de Dios hacer bien a los semejantes. Si la persona lo aprecia o según nosotros no lo merece, no somos nosotros quien lo tiene que juzgar, quién lo merece o quién no lo merece. Porque Dios hace que el sol, la luz, la vida, la lluvia, el aire, sea dado a justos y a impíos. Y Dios decide quién se lo merece, hasta cuándo se lo merece y cómo se lo merece. Nosotros no tenemos el derecho de juicio. Y el versículo 21, que es el cierre del capítulo 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo podemos dejar de ser vencidos por el mal en nuestras relaciones humanas? No asumiéndolo, no aceptando el mal realizado por otros como nuestro. Y este principio es realmente significativo. Seguimos con los deberes cristianos. Quinto grupo. Estamos ahora en el capítulo 13 y esta sección va desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y habla de las autoridades. Si hablamos en los versículos 1 y 2 del capítulo 12 de nuestro deber hacia Dios y del versículo 3 hasta el 21 de los deberes cristianos hacia nuestros semejantes, el capítulo 13 continúa con la misma dinámica, pero desde otro grupo humano. Se está hablando de las autoridades. Aquí se nos dice que las autoridades están establecidas por Dios con el objetivo de servir y de vengar el mal. Y nosotros tenemos 6 responsabilidades ante las autoridades y están descritas aquí claramente. Dice, desde el versículo 5, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Así que las autoridades son puestas por Dios. Que ejerzan adecuadamente o no su responsabilidad tampoco es nuestra cuestión aquí. Pero nosotros sí tenemos que tener claro que debemos someternos a las autoridades y debemos reconocer la autoridad. Estamos hablando de gobiernos, si vivimos en un gobierno democrático, en un gobierno dictatorial, en un gobierno socialista o capitalista o comunista. Cuando yo nací en España, por ejemplo, era una dictadura militar. Después viví en la transición y viví en una monarquía democrática, de derechas, y crecí en mi juventud siendo ya en una democracia socialista. Así que la autoridad, indistintamente del cariz político o la perspectiva filosófica que pueda tener, es nuestro deber respetar la autoridad. Ahora es muy importante el punto que está aquí, porque dice que es de acuerdo a conciencia. Y los principios de Dios son los que rigen nuestra conciencia. Por lo tanto, que este es el único elemento que puede decidir el elemento de sujeción. Tenemos que pagar los tributos, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que demostrar respeto y debemos honrar a las autoridades. No podemos mentir en nuestra declaración de impuestos. Aquí se nos dice claramente, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto.
Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Así que nosotros debemos ser conscientes. Hasta ahora hemos visto 3 grandes secciones de deberes cristianos. 1, hacia Dios. 2, hacia nuestros semejantes. 3, hacia las autoridades. Debemos ser conscientes y debemos ser también implementadores de estos mismos principios. Ahora, desde el versículo 8 hasta el 14 de Romanos 13, seguimos con el concepto de deberes cristianos, pero llegamos en el versículo 8 hasta 10 a un modo de conclusión, de principio genérico de la mayoría de los principios que hemos estado presentando. El versículo 8 hasta el 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Así que hay una cosa que sí debemos a los otros. Y somos deudores. ¿Y cuál es la deuda que tenemos? Debemos amar a las personas, a nuestros semejantes. Esa es una deuda. Es una deuda que tenemos. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. El amor fraternal es la nota motivante, es una deuda que nosotros tenemos ante toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el amor que hemos recibido de Dios, la comprensión de la salvación, la adquisición de la redención, debe promover en nosotros un deseo imperativo, ansioso de compartirlo con los demás. Recuerden lo que Pablo dijo: yo soy deudor a judíos y a griegos. Ante todos, él se sentía deudor. ¿Por qué? Porque él había tenido una experiencia con Dios que fue fundamental en su existencia, cambió el rumbo de su vida, su misión, su objetivo de existencia. Y él decidió que esa deuda de haberse encontrado con Jesús, de haber escuchado su voz, de haber sido llamado por él, era una deuda que él tenía que pagar a la humanidad. No importaba la raza, la cultura, el idioma o la religión. Ante todos, soy deudor. Él nos presenta aquí el mismo principio para cada uno de nosotros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es una deuda que tenemos y debemos ser conscientes, porque a veces pensamos, bueno, yo soy responsable de mí, lo que otros hagan, bueno, yo, pues, ¿qué voy a hacer? Es obvio que en la mayoría de las ocasiones no podemos actuar en una forma quizás directa o activa, pero sí podemos hacer nuestra parte. Y eso se demuestra por medio de la oración, por la intercesión activa, por la preocupación, por el deseo de colaboración. Porque ahora viene el principio. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo tengo que amar después de amarme yo. Porque este principio de la psicología positiva que dice, si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a nadie más. Eso es un principio en psicología positiva en este momento. Dice, uno tiene que cuidarse de sí mismo, tiene que sentirse bien, tiene que hacer todo para sentirse realizado y entonces puede, si es una opción, dedicarse a los demás. Hermanos, ese no es un principio bíblico. Nosotros nos sanamos de nuestra depresión, de nuestra ansiedad, de nuestras perturbaciones reales o imaginarias cuando nos comprometemos en ayudar a alguien. Y debemos hacerlo con la misma intensidad que lo haríamos para nosotros mismos. Si servimos una comida, si preparamos un plato, hagámoslo tan bien y con tanto deseo y con nuestras mejores capacidades como si lo hubiéramos preparado para nosotros mismos. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una persona que daña a otro, que practica abuso verbal, físico, emocional o de cualquier categoría, no sabe lo que es el amor. Porque el amor nace de Dios. Y se nos dice, el amor no hace mal al prójimo. Bajo ninguna circunstancia, si es un amor nacido de Dios. Y de nuevo vemos que son en 3 veces, reiteradamente, como el cumplimiento de la ley es el amor, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Tenemos las 2 tablas desglosadas de los 10 mandamientos en Romanos 12 y Romanos 13. Lo tenemos explicado en versión amplificada. La primera y la segunda tabla. Así que ese segundo grupo de deberes cristianos es la fraternidad en sentido genérico. El 7º grupo de deberes cristianos nos reconecta con Apocalipsis 12, versículos 1 y 2. Y de hecho es una apelación, es una advertencia, es una llamada de atención. Y veamos cuán impactante intenta el apóstol Pablo llamar nuestra atención. Leamos desde el versículo 11 al versículo 14 de Romanos 13. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este es el cierre, esta es la conclusión, este es el apelo. ¿Y cuál es el apelo? Levantarse. No podemos quedarnos inactivos ante este listado de nuestros deberes, ante Dios, ante el prójimo y ante las autoridades. Son la tridimensionalidad de nuestros deberes como seguidores de Dios. ¿Y en qué consiste ese levantarse? Ese levantarse incluye, 1, rechazar las tinieblas. 2, vestirse de la luz. ¿Recuerden Génesis capítulo 2? Cuando el Señor creó a Adán y Eva, los cubrió de luz. Ellos estaban totalmente desconocedores del pecado y del mal. Cuando ellos cayeron en Génesis capítulo 3, sintieron vergüenza. Vieron que estaban desnudos. Estaban desnudos porque ya no estaban cubiertos de la luz de Dios, del bien, y ahora se taparon ellos mismos. Nosotros tenemos que vestirnos con la luz de la verdad, con la presencia de Dios en nuestra vida. Y debemos ser honestos. Debemos decir la verdad ante los demás y ante nosotros mismos. Debemos ser claramente detallistas en nuestra condición, ser sinceros con nosotros mismos. De todo este listado que hemos mencionado aquí, ¿qué me falta? ¿En qué todavía tengo ciertas dificultades? ¿Qué elementos son totalmente desconocidos para mí, no practicados hasta este momento? Seamos honestos. Sin glotonería, ni borrachera, sin lujurias, ni lascivias, sin contiendas, ni envidias. Todos estos elementos mencionados aquí están descritos en los frutos de la carne. Por lo tanto, no existe combinación entre el bien y el mal. No podemos pretender, no, es que a mí me gusta un poco algo que sé que no está bien, pero todo lo demás sí lo hago, solo me queda esto. Pues no. Tenemos que pedirle a Dios con angustia de nuestra alma y desde lo profundo de nuestro ser vestidos por Él. Fíjense que debemos ser vestidos de la luz y debemos
ser vestidos del Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron a sí mismos. Fue el primer diseño de moda que existió, hecho por el hombre. Hojas de higuera, puestas una con la otra para tapar las vergüenzas de la desnudez. El Señor no aceptó ese diseño, absolutamente no, sino que los cubrió con pieles. Ese fue el diseño de Dios, cobertura de la vergüenza y del mal, a través de la expiación y el perdón en Cristo. Nosotros debemos ser vestidos del Señor, porque hemos sido despojados de esa luz y de esa relación directa con el Señor. Así que el llamado es a levantarse. Levantarse en nuestra relación con Dios, levantarse en nuestra relación con los semejantes y en relación a poner en orden nuestra relación con las autoridades. Quiera el Señor bendecirnos para que estos deberes sean parte integral de nuestro ser. Es mi deseo y oración. Amén.